noches, amados hermanos, que el Señor les bendiga grandemente. ¿Cómo están todos ustedes? Qué lindo poder llegar en esta preciosa noche hasta sus hogares, dándole gracias a nuestro Dios por su bendición, por su cuidado, por su protección y por todas las cosas que Él está haciendo y todas las cosas que Él hará en nuestras vidas. Dios es tan hermoso, hermanos, saber de que ya vamos mitad de semana y Él, hermanos, aún sigue perseverando, hermanos, cuidando de nosotros. Siempre está allí. Nosotros de verdad necesitamos cada día aprender a confiar en su amor, en su gracia, en su fidelidad y sabiendo de que, hermanos, Él nunca nos abandonará. Esas son sus promesas. Por eso nosotros necesitamos aprender a vivir confiados en Él, sabiendo de que cada día Él cuida de nosotros. Bien, yo le voy a invitar por favor a cada una de las personas que se van uniendo a nosotros en este tiempo maravilloso. Hermanos queridos, de verdad es un tiempo precioso que el Señor nos regala. Él siempre quiere enseñarnos a través de su palabra. Y como estamos hablando precisamente en este tiempo de Semana Santa, acerca de lo que Jesús hizo. Y bueno, como en toda familia, y siempre, yo no sé, de pronto en su casa también se decía esto, se dice, de que se conoce como la oveja negra, ¿verdad? Se le conoce como la oveja negra. Bueno, pues a Jesús también dentro de sus discípulos, tuvo un discípulo, hermanos, que era Judas. Y este hombre, a pesar de que era contado con los 12, le traicionó. Y hay algo que yo quiero compartir con ustedes en este día, y es acerca de este discípulo. Acuérdese lo que decíamos el día de ayer, precisamente de todas las cosas que Jesús vivió, y que si tuviéramos que hablar, hermanos, realidad, de todas las enseñanzas que dio Jesús este fin de semana o esta semana, no solamente tendríamos que hablar esta semana, sino que tendríamos para el resto de año de todas las enseñanzas que dio Jesús. Y nosotros, bueno, pidiéndole al Señor en realidad qué es lo que se necesita, qué es lo que nosotros necesitamos escuchar, no lo que nosotros queremos escuchar, sino lo que necesitamos escuchar en este tiempo. Y como estamos hablando los días miércoles en el culto de oración, hablando de orando en santidad, ¿sí? Y estamos en el número 13 el día de hoy, y allí puse un título que es, hermanos queridos, el pecado oculto. Mis amados hermanos, y queremos en este tiempo hacer algo pero muy especial. Si se corta, creo que hay alguien que me está llamando. Ya le mandé un mensaje, por favor, no me llamen a la hora 7, de 7 a 8, porque ahí se cortaría siempre la transmisión. Y entonces estábamos precisamente hablando de lo que Jesús enseñó el día martes, no todas estas enseñanzas, pero el día miércoles pasó algo muy especial y ya nos saltamos al capítulo 26, hermanos queridos, donde pasó algo pero muy interesante en este tiempo, el día miércoles. Jesús, hermanos, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 26, versículo 1, comienza a narrar acerca de lo que Jesús había despertado en toda la gente. Entonces, precisamente los escribas, los fariseos, en la clase religiosa, había despertado una molestia, y algo que nosotros necesitamos entender en esta enseñanza de Jesús, lo que está pasando, y aún en el contexto, es que la palabra del Señor, hermanos, cuando es palabra de Dios, en la gente religiosa, en el tibio y en el que está frío, hermanos, no despierta comodidad, despierta una incomodidad, y muchas veces también despierta
hermanos, enojo e ira en las personas. ¿Qué tal si vamos a orar y le pedimos a nuestro Dios que nos guíe, que Él hable a través de su palabra y que nos podamos nosotros realmente identificar, y si hay algo en nuestras vidas podamos sacarlo y tener corazones limpios en nuestra vida de oración y en nuestra comunión con Él siempre? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús te queremos dar muchísimas gracias por este tiempo precioso, Señor. Padre, queremos en el nombre de Jesús rogarte que sea usted en este tiempo hablando a cada una de nuestras vidas. Que sea usted, Señor, en este tiempo maravilloso, Señor, confrontándonos con tu verdad, con tu palabra, Señor, y que esta tu palabra, que es como espada de doble filo, pueda penetrar hasta lo más íntimo de nuestro corazón. Que cada pensamiento y cada cosa, Señor, que está guardada en nosotros pueda ser expuesta, Señor, y podamos, Señor, con todo el corazón arrepentirnos, amado Rey, y volvernos hacia ti. Tú conoces, Señor, de que nosotros cometemos errores, fallamos en nuestro diario vivir, erramos, Señor, pero te pedimos, por favor, en el nombre de Jesús, que sea usted, amado Dios, sea usted, Padre, sea usted convenciéndonos, Señor, dándonos, amado Dios, la sensibilidad, la humildad para poder reconocer, Señor, si hay cosas en nuestro corazón, amado Dios, que hemos querido ocultar quizás con alguna religión, o hemos querido ocultar a través de obras muertas y no viniendo hacia ti arrepentidos y humillados. Por eso, Señor, quedamos delante de ti para que sea tu nombre glorificado y sea tu nombre exaltado en este tiempo. En el nombre de Jesús, Señor, muchísimas gracias por este tiempo en quien oramos, Señor, y agradecemos en tu nombre. Amén y amén. Muy bien, un saludo muy especial para todos mis amados hermanos que se van uniendo en este tiempo, y queremos de verdad pedirle al Señor que Él hable a través de su palabra y que nos guíe. Entonces, llegamos al día miércoles y vamos a leer el capítulo 26 y del 1 hasta el 5. Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 5. Vamos a estar moviéndonos un poquito en la palabra del Señor. Esté atento, por favor, si usted tiene en su casa el televisor encendido, de pronto la música, los chicos están haciendo relajo, antes llámenos para que todos podamos escuchar lo que nos dice el Señor en este tiempo y podamos realmente buscar en nuestro corazón aquellas cosas que quizás tenemos allí ocultas. Recuerde una cosa, acuérdese, para que usted comience a identificar si hay cosas ocultas en tu vida. Escuche, una señal evidente en nuestras vidas es si usted vive de pronto con temor, que de pronto su esposa, sus hijos, sus padres, alguna persona, aún la sociedad, se dé cuenta de algo que usted esté cometiendo y de pronto usted piensa, oye, si alguien se da cuenta de esto, si alguien se da cuenta de aquello que yo estoy haciendo, estoy cometiendo, estoy viviendo o yo hice, si alguien se da cuenta, Dios mío, se me acaba el hogar, de pronto mis padres me desheredan, quizás delante de la sociedad voy a quedar avergonzado, mi ministerio y todas estas cosas se pueden ir abajo. Quiere decir de que de pronto estás cometiendo algo, hermanos y hermanas queridas, o amigo, familia, que de pronto puede dañar realmente tu familia y tu nombre, por decirlo así, y bueno, una cantidad de cosas, porque eso es lo que hace Satanás. Satanás nos puede brindar muchísimas cosas, pero Satanás tarde o temprano te va a pasar la factura,
Vamos a leer, por favor, entonces Mateo capítulo 26, versículo del 1 al 5. Dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarlo. Pero decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Jesús, hermanos queridos, comenzaron los fariseos, los escribas, el sumo sacerdote, a maquinar. Este hombre hay que sacarlo, porque este hombre nos está haciendo la vida imposible. La Biblia dice algo, hermanos, y ahora me viene a la mente algo que de verdad dice la palabra del Señor referente a las palabras del predicador y aquel que predica, hermanos, la palabra del Señor. Y algo que debemos entender en el libro de Eclesiastés dice algo tan hermoso. Las palabras de Jesús y las palabras de un buen predicador, no por su parada, su porte, no por cuánto tenga un buen léxico, una buena manera de expresarse, o quizás, no, hermanos queridos, eso es importante, sí, eso es muy importante, pero hermanos, lo más importante de estas cosas es lo que dice la palabra del Señor referente cuando se predica la palabra y el mensaje viene de parte de Dios. Jesucristo no predicaba para agradar a los hombres. Jesucristo no buscaba ni siquiera, hermano, escúcheme bien, Jesucristo ni siquiera buscaba en la predicación decir cosas que los hombres se sintieran bien. La predicación que Jesús daba era, hermanos, tan certera y tan precisa que no importaba si la gente se sentía ofendida, pero esas palabras que Jesús daba, hermanos, llegaban como puñaladas en el corazón del hombre y llegaban a escudriñar verdaderamente qué era lo que el hombre tenía en su corazón. Por eso Eclesiastés capítulo 12 versículo 11 dice esto: las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Mire, hermanos, el Señor mismo y Salomón mismo ya decía, hermano, las palabras de los sabios y las palabras que vienen de un pastor o de un predicador que habla la palabra del Señor, esas llegan al corazón, hermanos, son como esos clavos hincados que entran, hermanos, y allí se quedan aferrados. Y eso era lo que pasaba con los escribas, los fariseos. Las palabras que Jesús decía llegaban a tal punto, hermanos, que quedaban metidos en el corazón y a ellos no les gustaba. Pero todo esto comenzó, hermanos, a levantarse cierta circunstancia. Y mire cómo es Satanás. Por ahí hay algo que nosotros debemos entender. Cuando Jesús, hermanos, a veces está pasando, escúcheme bien, cuando muchas veces el hombre está pasando por circunstancias difíciles y Dios está probando su fe, Dios también está orando en otros lugares para que la bendición de nuestro Dios usa a las personas y esas bendiciones llegan a nuestras vidas. De pronto una palabra, de podríamos decir aún cosas materiales. Una persona está pasando dificultades, hay alguien que está orando y Dios está poniendo en otro lugar de ir a bendecir a esa persona. Y Dios está trabajando de muchas maneras para que las cosas sucedan y se reciben las bendiciones. Pero también aquí, hermanos queridos, nosotros vemos que en una parte los fariseos, hermanos, el sumo sacerdote, dice el versículo 3, los principales sacerdotes, todos allí, ya tenían una incomodidad. Satanás ya estaba trabajando en el corazón de ellos y decía, hay que matarlo, hay que sacarlo, hay que
hay que sacarlo de nuestras vidas porque nos está estorbando. Pero también había alguien, hermanos queridos, si usted va un poquito más adelantito, que Satanás ya comenzó a trabajar en este hombre. Y es esa oveja negra de ese grupo de los 12 discípulos, por decirlo así. Siempre se le conoce de pronto a ese hijo o a una persona de un grupo que de pronto salió con cosas chuecas. Traicionó el grupo y se le dice, esa fue la oveja negra, la que traicionó. Y si usted va más adelantito en el versículo 14, Mateo capítulo 26, versículo 14, mire lo que este hombre, Judas, hermanos, hizo. Dice, entonces uno de los 12, ¿sí?, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata y desde entonces buscaba oportunidad para entregar. Mire lo que este hombre hizo. Hermanos, Jesús había predicado, había enseñado, pero la incomodidad de ellos, y se levantó uno en medio del grupo en el cual dijo, oye, aquí hay oportunidad de billete. Recuerde una cosa, Judas tenía una debilidad, y de esto es lo que vamos a hablar. La debilidad que tú tienes, la debilidad que yo puedo tener, quizás no es el dinero, pero puede tener algo, hermanos, en el corazón oculto. No es precisamente, de pronto puede ser la codicia. No, puede ser que sí, pero Judas tenía un problema. Cuando nosotros, y yo quiero que usted entienda esto, mire, hermanos, a veces nosotros cómo nos confundimos, pero el Señor Jesús, hermanos, Jesús no se confunde, Jesús no erra, Jesús, hermanos, conoce nuestro corazón. Una de las cosas que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, capítulo 17, versículo 10, dice que engañoso, versículo 9, dice, engañoso es el corazón del hombre y perverso, ¿quién lo conocerá? Pero el versículo 10 dice que es Dios, dice, yo Jehová, que escudriño la mente y pruebo el corazón y doy a cada uno conforme lo que hay en él. Dios conoce, hermanos, el corazón de cada ser humano. Si nosotros ahora, escuchen, ahora que conocemos la historia, bueno, y uno dice, este Judas, que tremendo el Judas, ¿cómo ha sido? Pero nosotros debemos entender, en el tiempo de Jesús, cuando estaban los 12 discípulos, estaban todos allí, y mire que Judas, hermanos, se le encargó una parte que fue muy importante, quizás dentro del ministerio de Jesús. Había un hombre, hermanos, que nosotros lo conocemos, que era Pedro y Juan, y bueno, todos ellos, pero si nosotros pusiéramos a Judas y pusiéramos a Pedro, uno diría, yo lo diría personalmente, sin conocer la historia, uno diría, bueno, ¿a quién podemos poner para que maneje el dinero? Y nosotros vemos que Pedro, hermanos, y Judas, y Juan, bueno, y Jacobo, todos los discípulos que estaban allí, seguramente entre todos dijeron, pongamos a Judas. Este hombre de pronto, hermanos, y siempre cuando uno maneja la cuestión del dinero, uno confía, escuche, y confía. De pronto usted pone una persona en la empresa, no es que van a poner en la empresa a cualquier persona. Van a buscar una persona, hermanos, un contador, o van a poner un administrador que administre bien, que sea hallado una persona íntegra. Y quizás Judas, hermanos, delante de los hombres, escuche bien, delante de la opinión de los hombres, era un hombre que decía, bueno, este hombre, y aún este hombre Judas, aparentemente tenía cosas que uno decía, wow, Judas, ¿cómo piensan los demás? Y en alguna ocasión a Judas, hermanos, en el capítulo 11 del Evangelio según San Juan, ¿sí? Vaya, acompáñame usted, por favor, capítulo 11, ¿sí? Hay una circunstancia, hay una ocasión que pasó allí, capítulo 12, no 11, 12.
Juan capítulo 12, ¿sí? Juan capítulo 12. Hubo una mujer, hermanos queridos, que esta mujer, cuando Jesús estaba en casa donde estaba Lázaro, vino una mujer y derramó un perfume. Esta mujer se llamaba María, está en el versículo 3. Juan capítulo 12, versículo 3. Y esta mujer vino y derramó un perfume finísimo, hermanos, y ungió a Jesús. Y dice, bueno, todos los evangelios dicen que sus discípulos, hermanos, dijeron, oye, pero ¿cómo van a hacer una cosa de esas? Pero Juan no dice que esto lo dijeron todos sus discípulos, sino que lo dijo uno en particular. Lo dijo Judas. Pero ya después Juan dice que era porque él era ladrón, pero en aquel momento de que esto aconteció, mira lo que este hombre, lo que los demás dijeron, y quizás nosotros también hubiéramos podido decir. Dice Juan capítulo 12, versículo 3, dice, entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, escuche, y los ungió con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume, del olor del perfume. Y dijo uno, escuche, ahí, uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Dejémoslo hasta ahí. Ya nosotros sabemos que ahí ya Juan dice que él, hermanos, era ladrón. Vamos, un poquitito, por favor. Miren lo que dice. Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, miren lo que hacía, sustraía de lo que se echaba en ella. Miren, una de las cosas que hizo Judas, hermanos, en aquel acontecimiento fue que dijo, oye, imagínate, usted métase en este acontecimiento. Llega una mujer, derrama este perfume de nardo puro, finísimo, a los pies de Jesús, hermanos, y la gente, hermanos queridos, que estaba allí, se llena del perfume, bueno, pero hay algo que este hombre dice, oye, ¿cómo van a coger este perfume y lo van a derramar? Si hubiera vendido y lo hubieran vendido y lo hubieran dado a los pobres, tanta gente necesitada. Y yo hubiera dicho, wow, este Judas, qué bestia, este Judas ha tenido un corazón generoso, un corazón, hermanos, hay tantas cosas que uno puede enseñar, pero sobre todo, mire que Jesús, sabiendo quién era Judas, no es que se levanta y le dice, ay Judas, tú que piensas que yo soy tonto. Yo sé que tú eres ladrón y que andas sacando el billete de la bolsa. Y por eso es que, mire que Jesús, él sabía, Jesús sabía el corazón de Judas. No es que ahí quiso engañar a Jesús y Jesús también se deslumbró y dijo, wow, este Judas. No, hermano, mire que no. Sino que sabía, 300 denarios que costaba, 300, casi un año de sueldo. ¿Cuánto yo me puedo sacar de aquí? Y el discípulo Juan dice, sustraía de la bolsa, pero después es que se da cuenta. Pero en el momento Juan no se da cuenta, sino que todos se quedaron deslumbrados por esa actitud de Judas. Y Jesús, hermanos, no lo avergüenza nada, no, Jesús le dice, en medio de vosotros siempre tendréis pobres, por ende, ahora yo estoy aquí, dejen que esta mujer haga. Después van a venir tiempos en los cuales ustedes podrán hacer muchos bienes a los pobres, y los pobres nunca, escuche bien, esto es una verdad que Jesús dice, nunca los pobres saldrán en medio de vosotros. Así que aquí Jesús le da una cachetada a aquellos que hablan de prosperidad y que los hijos de Dios nunca pueden tener necesidad y que nosotros estamos llamados para ser ricos, Jesús, y que la gente tiene que ser rica. Puro cuento, hermano.
Jesús dijo que siempre los pobres van a estar. Nosotros, hermanos, en medio de cualquier, aún si tenemos necesidad, necesitamos aprender a dar al necesitado, al que más nos necesita. Ahí es donde se muestra el amor y la generosidad, hermanos, del Hijo de Dios. No esperar que tengamos riquezas. Escuche, volviendo al tema. Entonces, este hombre, hermanos queridos, Judas, viene y hay algo importante. Este dice, ok, cojan. Y ahora en este acontecimiento, cuando ya está, hermanos, todo el alboroto, mire cómo viene, hermanos, descaradamente, al menos Mateo lo narra así. Mire cómo Mateo lo narra. Dice que estos hombres que estaban queriendo matar a Jesús, otra vez volvamos a Mateo capítulo 26, versículo 15. Mateo 26, 15, dice, y les dijo, mire, ¿qué me queréis dar? Mire lo que había en el corazón de este hombre. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Mire, hermano, Jesús sabía, porque esto ya estaba profetizado, de que un hombre le iba a entregar. Pero este hombre, hermanos queridos, lo que les decía al inicio, quizás cuando uno ve a una persona, y mire cómo se engaña uno. Si uno ve a Pedro y ve a Judas, uno, hermanos, nosotros pagaríamos, o al menos yo personalmente, yo estoy hablando de mí mismo. Si yo veo a Judas y a Pedro, yo, hermanos, cometería la misma burrada. Es decir, Judas, este es el más bacán. Pedro, un hombre impulsivo, un hombre que a veces basureaba a sus compañeros, un hombre que, hermanos, tenía muchas debilidades, un hombre que era iracundo. Acuérdense que cuando vinieron a agarrar a Jesús, lo primero que hizo Pedro fue sacar la espada y mocharle la oreja a Malco. Un hombre, hermanos, que era dado mucho a las emociones, y quizás Judas era un hombre que era más bien centrado, pero hay algo que uno se llama la atención, ¿no? Yo no digo que Judas al inicio, hermanos, tenía la intención de robar, no. Pero había una cosa que, hermanos, Judas hizo. Y algo que yo le invito a que usted piense en esto. Si Judas comienza en el ministerio, acuérdense que cuando usted lee Mateo capítulo 10, sí, Mateo, si usted lee cuando Jesús envía a sus discípulos, y los envía, hermanos, la misión de los 12, Mateo capítulo 10, versículo 5, dice que, si usted lee del versículo 1 al versículo 4, allí están todos los discípulos. Y dice cuáles fueron los que Jesús escogió. Y hay algo que es muy importante, hermanos, porque el versículo 5 dice que estos fueron enviados, y hay algo hermoso, porque dice que estos 12, estando Judas allí metido, dice, y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, mire lo que les dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera los demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. Bueno, entonces hay algo que nosotros debemos entender, hermanos queridos, porque todos estos discípulos que salieron fueron a hacer todas estas cosas. Y una de las cosas que ellos después venían y decían, Señor, en tu nombre se someten los demonios, en tu nombre hay sanidades. Yo creo que Judas, hermanos, no fue excepto de estas cosas. Judas, hermanos, también participó de estas maravillas, pero hay algo importante, hermanos queridos. Quizás llegó un momento que que Judas tuvo una necesidad. No sé, yo lo que le estoy diciendo me lo estoy inventando, ¿sí? Solamente para que nosotros entendamos. Estoy suponiendo de que sea así. Estoy suponiendo. Quizás este hombre tuvo una necesidad.
Quizás este hombre, por ser un hombre que manejaba dinero, siempre le gustó el billete, hubo algo que siempre le gustó. Y bueno, este hombre en cierta ocasión, yo creo que cuando le confiaron a él las finanzas, ¿sí?, y que él manejaba la bolsa, hubo una primera vez que cometió el robo. Primera vez. Y hay algo que nosotros debemos entender. ¿Qué es lo que pasa con el pecado? El pecado, hermanos, entra de una manera muy, pero muy, ¿cómo se puede decir? De una manera muy sutil. Muy sutil puede entrar. ¿Sabe? Este hombre quizás tuvo una necesidad, quizás en algún momento, hermanos queridos, tuvo que ayudar a alguien y sacó y no lo dijo, no le dijo a Jesús, no le dijo a los demás discípulos, mira, usamos dinero para eso, y vio que había una facilidad de adquirir dinero o ser asequible ese dinero, llegar a ese dinero y que nadie se diera cuenta. No solamente eso pasa con el dinero, sino que muchas personas, hermanos queridos, cometen, es como aquella niña que se le ha enseñado los principios, valores en su casa, en su hogar, y le han enseñado que su cuerpo tiene que ser guardado, que tiene que guardarse para el Señor. Al joven o al niño se le ha enseñado, y todo este tipo de cosas. Una mujer que de pronto en su casa, en su hogar, fue una mujer íntegra, pero tuvo problemas con su marido, qué sé yo, o viceversa, y de pronto comenzó a coquetear con el exnovio o con una persona que se conoció en su juventud, o aquella jovencita que comenzó a besarse y a dejarse manosear, a dejarse, el joven comenzó a coquetear con el cigarrillo, comenzó por ahí a fumarse, y vio que eso era como chévere y que no pasaba nada. Así le pasó a Judas. Así le pasó a Judas. Judas fue un hombre que comenzó igual, a lo mismo. ¿Dónde? Y cometió el primer error, y quizás ese primer día se sintió incómodo, se sintió avergonzado, se sintió, yo no sé cómo se sintió Judas, pero sí sé, hermanos, que cuando uno comete un pecado, que de pronto sí ha estado pensando en estas cosas, pero usted lo cometió, usted se siente mal. Y usted siente que, uy, Dios mío, y ahora, ¿yo qué voy a hacer? Uy, la niña que dejó de ser niña, dejó de ser virgen y se entregó a su novio, quizás en el primer momento, uy, mi papá, mi mamá me enseñaron que esto estaba mal, pero lo hizo. El que robó por primera vez, el que fumó por primera vez, la primera vez, el pecado, ¿cómo me siento de mal? Pero resulta que eso sigue avanzando. Eso fue lo que siguió en Judas, avanzando. El pecado siguió avanzando, hasta que su propia carne, ¿qué pasó? Hermanos, se cauterizó. Romanos capítulo 1 dice la palabra del Señor que la conciencia se cauteriza. Se cauteriza. Y sepan, hermanos queridos, hay cristianos entre comillas, hermanos queridos, que de pronto conocieron del Evangelio, escucharon de la palabra de Dios, o hombres o mujeres que nacieron en un hogar cristiano con principios, pero pecó, y ahora siguió. Cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos la comunión con Dios, escúcheme bien, amados hermanos, cuando usted deja la comunión con Dios, el pecado, hermanos, entra tan sutilmente que cuando usted menos piense, está lejos de las cosas de Dios, y usted pensando que a Dios le agrada, que usted está bien, pero está, hermanos, mal, está lejos de Dios. Judas, este hombre, hermanos queridos, pecó, y este hombre, en vez de pronto ir a decir, mire, Señor Jesús, o decir a los demás discípulos, mira, esto es lo que me pasó, yo cogí dinero de acá, yo de pronto hice esto. Es lo que pasa, hermanos queridos. Muchas veces
cuando nosotros separamos para el Señor y decimos, esto es para mi Señor, para dar a la obra, y después decimos, no, es que yo tuve una necesidad, me gasté, y ya eso pasó, y pasó el tiempo, hermano, y ya lo último, ya me doy cuenta de que hace tiempos, ni siquiera, hermanos, ni siquiera ofrendo para el Señor. Ya no. Y yo pienso, estoy bien, ¿sí? Y aquí, y es por qué, hermanos, porque hay un pecado que hay. ¿Cuál era el pecado que había en Pedro, en Judas? Había un pecado, hermanos, que se llamaba avaricia, codicia. Y de pronto este pecado, hermanos, no es un pecado tan, ¿cómo se puede decir? Como tan reluciente, como algo tan guau, como un adulterio o una fornicación, ¿verdad? O también este pecado, mire, era un pecado, le gustaba el dinero y buscaba la manera de agarrar dinero de alguna manera, pero no era como el pecado de Pedro. Pedro era un hombre alzado, prepotente, era un hombre, hermanos, que basureaba a sus mismos discípulos, porque les decía, estos te van a negar, yo maestro, yo nunca lo negaré, ¿sí? De pronto vemos a un Pedro que era hasta, de pronto podríamos decir, hasta lambón, pero Judas tenía un pecado, ¿a dónde? Adentro, en su corazón, allí guardadito. Le gustaba esto, le encantaba. Muchos dicen, hermanos, que quizá Judas pensó, esto es algo que escuché y lo leí en un comentario, y decía que Judas quizás pensó, yo engaño al maestro, me agarro el billete, y así como mi Señor ha hecho, se ha escapado de, ¿se acuerdan cuando en Lucas capítulo 4, cuando a Jesús lo agarran en Nazaret, se lo llevan, y él lo iban a botar por un peñasco, y Jesús se escapó, se les escurrió y se fue, y los dejó todos allí. Y muchas veces Jesús lo hizo en el templo, todo el mundo lo quería apedrear y él se iba. Y quizás puede ser que Judas también dijo, me agarro el billete, me agarro las monedas, me quedo yo con buen billete, y cuando lo vayan a agarrar, yo tanto sé que mi maestro se escapa. Pero ahí sí, como se dice, el tiro le salió por la culata, le salió mal. Puede haber sido, es solamente un comentario que leí. Si usted quiere, tómelo, si no, también déjelo. Pero hay algo que sí dice la palabra del Señor. Judas tenía un pecado, y ese pecado estaba metido en su corazón. ¿Qué es lo que hace el pecado, hermanos, en nosotros? Acuérdense que la paga del pecado es muerte. El pecado, hermanos, cuando nosotros, como hijos de Dios, hermanos, tenemos pecado, hay cosas que se comienzan a pagar. Acuérdense lo que dijo el salmista David en el Salmo 55. Hermanos, vuelve tu Santo Espíritu de mí. A mí vuelve. ¿Por qué, hermanos? No quites tu presencia. No quites tu Santo Espíritu, dice el Salmo 55. ¿Por qué? Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Por qué, hermanos? Porque hay cosas que cuando nosotros como cristianos perseveramos en ese pecado, hay cosas que pasan. Primero, hermanos, yo pierdo el gozo. Hermanos, yo comienzo a andar trompudo, comienzo a andar amargado, comienzo a andar, hermanos, con cosas en mi corazón, comienzo a no andar en luz. Y hay una de las cosas, hermanos queridos, que dice la palabra, y es, hermanos, en la carta de Marcos, perdón, el Evangelio según San Marcos, dice la palabra del Señor así, déjenme buscar, Marcos capítulo 4, versículo 21. Escuche. Versículo 21 y 22 dice, también les digo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo de un almud o debajo de la cama? No es para ponerla en el candelero, porque no hay nada oculto. Escuche, hermanos. Una de las cosas que, sí, mire, escúcheme lo que está diciendo Jesús. Cuando Cristo viene a mi vida, hermano, no es para avergonzarme,
Pero Cristo lo que hace en mi vida es traerme luz. ¿Cuál es esa luz? La primera cosa, hermanos, que Cristo a través del Evangelio trae luz a mi vida es mostrar lo que hay oculto en mi pecado. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted, hermanos, antes hacía cosas pecaminosas y ahora usted dice, ¿y yo cómo hacía esto? Y yo pensaba que no era pecado. Por eso usted le dice a una persona que no conoce a Cristo, usted le dice, oye, la fornicación, el adulterio, la mentira, todas estas cosas son pecados. ¿Pecado? ¿Por qué? ¿Por qué va a ser pecado si todo el mundo lo hace? ¿Sí? Pero cuando yo vengo a Cristo, dice la palabra del Señor, hermanos, que Él trae luz. Y esa luz en mi vida comienza, hermanos, a sacar todas esas cosas que están ocultas en mi corazón. Por eso, la persona que tiene pecado oculto y no lo quiere sacar, hermanos, mire lo que dice. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. No hay nada. Y dice el versículo 23, ¿alguno tiene oídos? Oiga. O sea, hermano, escuche. No espere que Satanás, acuérdese que Satanás hace la olla y allí te hace que tú peques. Pero no le hace la tapa. No le hace la tapa. Ese pecado sale tarde o temprano, sale a la luz. Y hermanos queridos, es mejor que yo el pecado que tenga escondido, es mejor irlo a confesar delante del Señor antes de que eso salga a la luz y decirle, Señor, perdóname. Y la palabra del Señor dice que el que confiesa su pecado y se aparta, alcanza misericordia. Pero hermanos, hay muchas personas que confiesan su pecado, pero no se apartan. Eso no es arrepentimiento, eso es remordimiento. Yo confieso, ay, lloro, ay, por favor, Señor. Pero nomásito veo la oportunidad, otra vez a lo mismo. Eso no es arrepentimiento, pues, hermano. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento nace en confesar mi pecado al Señor. Lo confieso, Señor, yo pequé. Si mi pecado, escúcheme, si mi pecado es que robé a otra persona, no solamente basta confesarlo, sino también restituir lo que yo robé. Es así. Esa es la ley, hermano, lo que el Señor, ¿cómo yo voy a creer, hermano? Oye, me robó la nevera. Ok, perdóneme que me le robé la nevera. ¿Y dónde está? Yo le perdono, ok, está bien. ¿Y la nevera? Eso es lo que yo tengo que hacer con mi prójimo. Con el Señor, perdóname, Señor. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Dejar el pecado. Acuérdese lo que hizo, hermanos, este hombre, se me fue el nombre, lo que hizo Zaqueo, hermanos. ¿Qué hizo Zaqueo? Zaqueo dejó de saquear. Vino Jesús, hermanos. ¿Y qué hizo? Este hombre que era uno que cogía billetes de los demás, ¿qué hizo? Señor, perdóname. Si alguno yo le he defraudado, le voy a devolver 4 veces. ¿Sí ve? Esa es. ¿Y Jesús qué le dijo? ¿Qué le dijo Jesús? Hoy ha llegado salvación a tu vida. Hermano, eso no es por lo que yo me voy a inventar, es lo que dice la palabra. Judas, hermanos, pecó. Judas pecó. ¿Qué era lo que Judas tenía que haber hecho, hermanos? Y lo que la palabra del Señor nos enseña. Hermanos, arrepentido ir al Señor, perdóname por favor. Judas se quedó así. Él fue, vendió, hizo todo lo que tenía que hacer, hermanos. Y nosotros sabemos que entregó al maestro. Lo entregó. Con un beso lo traicionó. Él se puso de acuerdo, hermano, y dijo, con un beso, yo le doy un beso. Por eso dice, voy más traicionero que el Judas, el beso de Judas, ¿sí? Cuando vemos a este hombre, va y, hola maestro, le da un beso, pero detrás, tome terrible puñalada. Y Jesús mismo le dice, con este beso me entregas, Judas. Uno siempre se pregunta, oye, ¿y si Judas se hubiera arrepentido, qué hubiera pasado? Aquí hay algo que es importante. Aquí hay algo que es muy importante, hermanos queridos. Mateo capítulo 27. Es lo que hizo Jesús, lo que hizo este hombre. Se arrepintió, lo que hoy en esta Semana Santa hacen muchos. Se van a arrepentirse delante del que no tiene que arrepentirse.
Se van a confesar delante del que no tiene que confesarse. Van a, hermanos, a decir sus pecados delante de las personas que no tienen que decirse. Miren lo que hizo Judas. Mateo capítulo 27, versículo 3. Miren lo que hace, hermanos queridos. Y yo espero que usted pueda entender esta realidad, amigo que me escucha. Mucha gente dice, nosotros tenemos que confesarnos. Sí. Tenemos que confesar nuestro pecado. Si yo sé, hermanos, que yo ofendí a mi hermano, yo necesito confesar y pedirle perdón. Ese es confesar mi pecado. Pedirle perdón, humillarme. El que se humilla a Dios le enaltece, hermanos, pero necesito humillarme. Me equivoqué, le ofendí, ok, voy y le digo, perdóneme. Pero, hermanos, hay pecados que no solamente cometemos, hermanos queridos, delante de los hombres, sino usted puede decir, pero yo no ofendo a nadie. Gloria a Dios, qué lindo, qué lindo. El hombre que, hermanos, que no ha ofendido con su lengua, dice el libro de Santiago capítulo 3, que aquel que, hermano, no ha ofendido con su lengua es hombre perfecto. Gloria a Dios. Pero hay cosas que cometemos en nuestro corazón. Miradas, hermanos, gestos, a veces cosas que hay, hermanos. A veces ese pecado que no se quiere renunciar, acuérdese el pecado de la obsesión, lo que hizo Saúl, hermanos, Saúl tenía un pecado que era la obstinación, era obstinado, y era un pecado, y la Biblia dice que ese pecado es como brujería, como idolatría, ¿sí? Entonces, dice, oye pastor, ¿dónde está? Está en Primera de Samuel, hermanos queridos. Y a través del profeta, el Señor le dijo, hermanos, a este hombre, a través del profeta Samuel, Dios le dijo a Saúl, en el capítulo 15, versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Ahí está. El Señor, hermano, a veces, pronto, si yo ofendí, vuelvo y le repito, si yo ofendí a mi prójimo, necesito ir a pedir perdón, humillarme. Si le robé, necesito restituirle. Pero delante de Dios, hermanos queridos, necesito también ponerme a cuenta delante de él. ¿Qué fue, hermano? ¿Dónde tenía que ir Judas a pedir perdón? Así como pasó con Pedro. Pedro también ofendió. Pero él, hermanos, Dios le perdonó porque, Señor, tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dice, ok, Pedro, tú me amas, entonces ve y apacienta mis ovejas. Ve y apacienta. ¿Qué hizo Judas, hermanos queridos? Mire lo que hizo. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, ¿sí? Viendo lo que le estaban haciendo a Jesús, volvió arrepentido, ¿sí? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, he entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? A nosotros no nos interesa. A nosotros eso, usted verá. Allá tú, usted verá. ¿A dónde tenía que ir Judas? ¿A dónde? Donde Jesús. Donde Jesús tenía que haber ido. Señor, yo te entregué. Perdóname. Yo lo hice. Y lo hice porque soy un avaro, un codicioso, y confiesa su pecado. Usted, esto no pasó. Pero usted, ¿qué piensa que hubiera hecho Jesús si Judas hubiera tenido esta actitud? ¿Qué hubiera hecho? ¿Le hubiera perdonado? Lo hubiera perdonado. Yo estoy seguro, hermanos, yo estoy segurísimo que Jesús lo hubiera perdonado. Ahora, la pregunta es, para terminar, mire, y quiero
antes de hacerle la pregunta, mire lo que hizo Judas. Mire lo que hizo. Versículo 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue. ¿Y qué hizo? Se quitó la vida. ¿Cómo sería el remordimiento? ¿Cómo estaría su corazón? ¿Cómo estaría, hermanos, su vida pensando: yo entregué a mi maestro, le traicioné, le vendí por estas piezas de plata? No sirvió. Ahora yo le pregunto, ¿el pecado que él hizo sería que el dinero o lo que hizo llenó su vida? No, no lo llenó. Dice que él cogió y botó el dinero. Eso ya no le servía, ya no lo satisfizo, ya no se sintió bien, sino que cogió, salió y ahora sí me quito la vida. ¿Usted sabe cuántas personas se quitan la vida por causa del pecado que hay en el corazón? ¿Usted sabe cuánta gente vive en amargura, vive deprimida por causa del pecado que hay en el corazón? ¿Usted sabe cuánta gente no le ve salida a los problemas por causa del pecado que hay en el corazón? ¿Usted sabe cuánta gente va y prefiere en este tiempo, en vez de venir a Cristo y confesar su pecado y decirle: Señor, yo me arrepiento con todo mi corazón, me arrepiento porque soy esto, y decirle al Señor en su intimidad? No hay necesidad que vaya y lo confiese a los cuatro vientos, sino que vaya y lo diga delante del Señor arrepentido, confesando su pecado, arrepentido, que ese pecado traiga dolor en su vida. Eso es lo que tiene que traer el pecado, dolor. ¿A dónde? En nuestro corazón, y decirle: Señor, hoy yo reconozco, soy un pecador, mira lo que pasó. Hermanos y amigos, familia, escúcheme esto. Mientras que el pecado en mi vida no produzca esto, un dolor, hermano, dolor, que si yo dejé a mis hijos, escuche, personas que dejaron sus hijos, mientras que eso no le duela en su corazón y decir: oye, qué mal padre que he sido, qué mala madre, qué mal hijo, y eso no le duela en su corazón, no viene un verdadero arrepentimiento. No hay un verdadero arrepentimiento. El pecado, hermano, el Espíritu Santo, lo que tiene que hacer en nuestra vida, hermanos, para que haya un verdadero arrepentimiento, es un dolor. Es algo, hermanos, que contrista el corazón, nos coge y nos vuelve una sarna delante de Dios, y reconocer, hermanos, que nos tenemos que humillar. No porque, hermano, no porque otro me dice humíllese, sino porque yo sé mi condición y sé que delante de Dios no me puedo ni siquiera, hermanos, aventurar a ir a decir yo te ordeno algo, hermanos, porque sé mi condición de pecador. Qué fácil, hermanos. Por eso, qué mentira tan grande, hermanos queridos, que nos dicen: vaya y usted dígale a un hombre: perdóneme, mire, yo confieso mi pecado. Escúcheme una cosa. Si yo no puedo reconocer el pecado, si yo ofendí a mis hijos y no le puedo decir perdóneme y cambio de actitud, ¿de qué le sirve de que usted vaya delante de un pastor, delante de un sacerdote, delante del que sea, decirle: perdóneme o acúseme porque yo soy mal marido, yo soy mala mujer, yo soy esto, y no cambio? Y el otro viene y me dice: vaya, pídale al Señor perdón y pense aquí los diezmos y las ofrendas. O yo decirle, o otro decir: vaya y ore, vaya y péguese 3 Ave Marías, 2 Padre Nuestros, un rosario y ya está. No, amigo querido, no se confunda. No se confunda. No es así. Judas, hermanos, miren lo que perdió todo. Todo perdió. ¿Por causa de qué, hermanos queridos? De algo que había en su corazón. ¿Qué es lo que tú estás tirando a la basura por causa de lo que hay en tu vida y en tu corazón? ¿Qué es lo que estás tirando a la vida? ¿Qué es lo que estás tirando, hermano, al basurero? Por causa de usted ser obstinado y decir: no, es que si yo saco esto, hermano, es peor. Ahora es donde usted tiene que correr, hermanos, y decirle: Señor, perdóname. No espere más tiempo, no espere mañana. Satanás lo saca a la luz. Satanás lo saca a la luz. Y Satanás, hermano, tras de que él te hace pecar, esto es lo que hace Satanás. Él te endulza, él te muestra el pecado. Eso fue lo que Judas vio. Oye, 30 piezas de plata. ¡Wow! ¡Plata, dinero! Y después que ya tienes el dinero, te dice: traidor.
hiciste esto, no te mereces. Y usted comienza a decir, sí, es verdad, yo soy un pecador. Pero ahí es donde llega Jesús y te dice, levántate, aquí está, yo derramé mi sangre. Jesús, hermanos, derramó la sangre aún por Judas, pero Judas, ¿qué hizo? Yo no quiero, me mato. Y fue y se ahorcó, se quitó la vida. No te quites la vida. Ven a Jesús, ven a Él con todo el corazón. Yo quiero orar por ti. Y dígale, Señor Jesús, si usted tiene cosas en tu corazón, dígale, Señor, yo te pido que me perdones, y confiesa tu pecado. Y dígale, Señor, por favor, te pido que me perdones, yo soy esto, por favor, Señor, perdóname. Me vuelvo a ti con todo el corazón. Señor Dios de los cielos, te pido por favor que tú me laves con tu sangre preciosa. Señor, y que me hagas un hijo tuyo. Permíteme nacer de nuevo. Permíteme, Señor, caminar contigo. Permíteme, Señor, comenzar una nueva vida. Yo sé que he pecado, pero hoy renuncio a mi pecado y me vuelvo a ti con todo el corazón. En el nombre de Jesús, séllame con tu Espíritu Santo, amado Padre. Séllame y hazme uno de tus hijos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, ¿se acabó? Se acabó el tiempo, ya se acabó la horita. Les envío un abrazo a todos ustedes. Estemos siempre orando. Y el día de mañana, hermanos, el día de mañana seguiremos compartiendo la palabra del Señor. 7 de la noche. Aquí los espero en el mismo lugar, a la misma hora. Que Dios te bendiga. Les amo con todo mi corazón. Un saludo para todos, toditos, todos. ¿Ya? Bendiciones.